Muy buenos días, amigos televidentes, sean bienvenidos a su programa Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este miércoles 12 de enero. Esta mañana estaremos abordando temas de interés nacional, entre ellos la dictadura constitucional. Y para ello me encuentro acompañada de la abogada y analista Yanira Escobar, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Feliz inicio de año porque es mi primera vez en el programa en este año. Dios provee en abundancia para todas las familias que nos ven y pues aquí estamos, gracias por la invitación. Vamos a hablar de temas muy importantes e interesantes, no solo para nosotros como país, sino que también para nuestro acervo cultural, porque vamos a hablar de, por ejemplo, qué es una dictadura constitucional. ¿Usted ha escuchado de eso? Ahora vamos a ver qué es. Excelente, Yanira. Mire, damos inicio con nuestra entrevista exactamente queriendo conocer qué es la dictadura constitucional. Bueno, mira, yo creo que van a poner en pantalla una de las, para que nos vayan siguiendo, pero la dictadura constitucional es importante que sepamos que es una forma de gobernar. ¿Y cómo se gobierna? Bueno, se llega al poder por las vías legales y democráticas, pero se utiliza el poder en contra de la democracia, o sea, se empieza a concentrar el poder, se empiezan a utilizar los medios legales para ir y ejecutar actos que van en detrimento o en contra de la misma población y de las libertades y la democracia en general que vivimos, que se vive en un Estado. Los gobiernos que utilizan esta forma de gobierno, que es una dictadura constitucional, se caracterizan por concentrar el poder del judicial y el legislativo en el ejecutivo. Recuérdese que en toda democracia hay tres poderes fundamentales. La separación de estos poderes hace o permite que funcione el Estado. Estas separaciones lo que hacen es ponerse límites, o sea, son normales, Ceci y amigos y amigas, los límites en los gobiernos, los límites ¿se acuerdan que hace mucho tiempo escuchábamos, decían, es que mire, la asamblea no deja trabajar al presidente, y el presidente decía, la asamblea decía, el presidente no deja trabajar a la asamblea? Pero lo cierto es que eso era parte del ejercicio democrático. El problema es el tema de la articulación, o sea, cómo ellos van trabajando. Es como un mecanismo, como una rueda que tiene otra rueda a la par y van dando vueltas, pero si no dan vueltas sincronizadas, chocan. Eso es lo que pasó en nuestro país. ¿Por qué estamos hablando de la dictadura constitucional? Porque tenemos que entender cuál es la realidad que tenemos ahora en El Salvador. O sea, El Salvador, al igual que otros países, porque no es el único, ha vivido y está viviendo una dictadura constitucional. La diferencia de ahora es que esta concentración de poder está yendo ya en contra del Estado de Derecho, y entonces la dictadura constitucional ahí afecta a la población y a la democracia. Yanira, coméntame un poquito algunos de los efectos que tiene en la democracia la dictadura constitucional. Precisamente, ya me dio la pauta. El primer efecto, hay una restricción de los derechos de las personas, pero esa restricción es casi imperceptible, casi no la logra ver usted. Por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan en la pandemia? Salió el presidente de la República diciendo que no importaba que la gente se quejara, pero los policías, si era necesario que le doblaran la mano a una persona para que se fuera a su casa, lo iban a hacer. Muchas detenciones. En muchas detenciones. Eso es parte de la dictadura constitucional. ¿Qué implicaba eso? Podríamos decir en aquel tiempo, pero es que la gente no entiende y se tiene que ir, o sea, tiene que estar en las casas. ¿Pero qué nos demostró la cuarentena? ¿Se fue el virus? No, el virus aquí está. El virus va a seguir, es más, hay una variante ahora todavía más peligrosa, el Omicron. Entonces, la cuarentena no nos sirvió de mucho más que acentuar tal vez el tema económico en El Salvador, ¿verdad? Porque se pararon a nivel mundial también, no solo en El Salvador, debo decirlo. Pero las decisiones que se tomaron en El Salvador tal vez no fueron las mejores. Esas fueron las primeras evidencias de lo que es una dictadura constitucional, cuando no importa sobrepasar los límites de la libertad de la persona, de la libertad individual, con tal de que
la decisión del Ejecutivo se eche a andar. Entonces, otro ejemplo de qué le hace la dictadura constitucional a la democracia es esta inobservancia casi continua y constante de la Constitución y de las leyes por parte del órgano ejecutivo. Ahora ya lo vemos hasta en el órgano judicial y en el legislativo. ¿Y por qué lo vemos en El Salvador de esa manera? Ya lo voy a estar situando aquí. Porque cuando el presidente habla de una reelección, el presidente está yendo en contra de la Constitución. Si bien es cierto, ellos lo quieren hacer, y me refiero al gobierno, es válido, pues es válido, pero no es legal. Entonces, cuando hay una sala de lo constitucional que, a pesar que es el máximo órgano que interpreta la Constitución y que, a pesar de que la Constitución clara, expresa e inequívocamente habla de que no se puede reelegir un presidente o una presidenta, dicen que sí, y han hecho algo que se llama fraude de ley. ¿Y qué es el fraude de ley? Le han hecho creer a la población y al presidente le han habilitado que si él renuncia por lo menos 6 meses antes de que empiecen las elecciones, entonces él válidamente puede ser reelegido porque él no estuvo en los 6 meses anteriores ejerciendo el cargo, algo que es totalmente absurdo. Eso es lo que le hace la concentración del poder a la democracia. En la democracia de El Salvador existía algo que se llama la alternabilidad en el cargo. No es que sea malo que un presidente esté 1 o 2 periodos, pero el problema es que hay que analizar de dónde viene esa cláusula constitucional. Y es que en El Salvador hemos vivido demasiadas dictaduras. O sea, la historia misma de El Salvador nos ha llevado a tener ese cerrojo en la Constitución. Y ese cerrojo se puso para que no tengamos a una persona que ya no salga del poder. Entonces, ¿qué le está haciendo la reelección a la democracia? Pues las tiene en declive. Estamos a punto de ser declarados por parte de Estados Unidos como un país antidemocrático. Mira, si hablamos acá en la actualidad, ¿qué tan consciente es la población que acá en el país se lleva a cabo la dictadura constitucional? Bueno, yo creo que no hay mucha conciencia porque el término es bastante... Porque no quieren, porque no conocen, no están informados, o por qué motivo. Porque el término no es tan utilizado, porque además de eso es un término bastante político. Me voy a tomar el atrevimiento de leer la acepción que hay y dice: la dictadura constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente, oiga eso, se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador y en ocasiones en las manos de sus cómplices, controlando directa o indirectamente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El mecanismo mediante el cual se mantiene la aparente respeto a la Constitución se llama fraude constitucional. Yo les estaba hablando, por ejemplo, de este fraude que se quiere hacer en la reelección, que aunque aparentemente ¿y se podría hacer sin ningún problema? No se debería de hacer, porque sería ilegal. Si lo llegan a hacer, entonces, si se da eso, El Salvador ya no tiene democracia, definitivamente. Y creo que nos van a declarar antidemocráticos y eso va a implicar a nivel internacional sanciones que las vamos a sufrir como Estado. No las va a sufrir un gobierno. Si el gobierno va a pasar, las vamos a sufrir nosotros. Porque, por ejemplo, hace un día, creo que salió 1 o 2 días, que el gobierno necesita 88 millones, ¿verdad?, para pagar CETES y LETES, una cuestión así. El Salvador necesita que se le entregue los 1.300 millones de préstamo de deuda a largo plazo para poder enfrentar la deuda que tenemos. O sea, para pagar deuda necesitamos más deuda, pero no nos la están dando porque no nos ven como un país, o más bien nos están viendo como un país en el cual la democracia va en declive y la dictadura va para arriba. Entonces depende de los salvadoreños y salvadoreñas cambiar eso. Podemos exigirle a nuestro gobierno, a nuestros gobernantes, que actúen conforme a la ley. En una dictadura constitucional, les dije, es casi imperceptible para nosotros los ciudadanos lo que está sucediendo, pero por ejemplo, si tú vas camino a un lugar y un policía te para y te hace bajarte del carro
Y nosotras que somos mujeres, por ejemplo, empieza a hacer insinuaciones diferentes, ¿verdad? Unas insinuaciones que nosotros sabemos que no son correctas. Y tú lo empiezas a grabar y el policía te golpea. Entonces, ahora, hoy en día, la realidad es que tú vas y pones una denuncia y no te hacen caso. No te hacen caso porque ya sucedió. Ya sucedió, por ejemplo, en el tema de las personas que iban a las marchas, que les quitaban las llaves los policías a los conductores. Eso es gravísimo. Si es que, miren, el vehículo en el que se transporta ustedes es propiedad privada. Solo lo pueden requisar con autorización suya, a menos que exista la presunción de la comisión de un delito. Pero quitarle las llaves, eso es ilegal, es inconstitucional. Entonces son ciertas, digamos, situaciones que aunque se parezcan pequeñas, pero si después las vamos escalando, cuando tenemos, por ejemplo, un procurador para la defensa de los derechos humanos que dice que aquí en El Salvador la democracia sí existe porque todavía existe libertad de expresión, pero hay muchas quejas de personas, por ejemplo, en redes sociales que les cortan sus redes sociales por haber puesto un no o por hablar de dictadura, por ejemplo. Entonces, ahí no hay libertad de expresión. Tampoco hay libertad de expresión cuando el máximo dirigente de este país y representante sale hablando mal de la gente que está en su oposición. Pero si son salvadoreños y salvadoreñas las que él gobierna, ¿verdad? ¿Qué intereses hay de por medio y quiénes son los más perjudicados? ¿O quiénes podrían ser los más perjudicados? Ya lo mencionaste un poco, pero hay que ahondar un poquito más. Bueno, la dictadura constitucional tiene una oligarquía, se caracteriza por tener una oligarquía en el poder. Esta oligarquía, aunque suene contradictorio, pero en El Salvador estamos rompiendo esquemas y haciendo una verdadera historia, porque se supone que la izquierda no es oligarca, porque el izquierdista es comunista o socialista, y entonces va en contra de la burguesía y la oligarquía. Pero, por ejemplo, hay fotos que andan en redes sociales que se ve al señor Dagoberto Gutiérrez sentado a la par de un señor de Sola, apellidos que antes, bueno, hace un par de años atrás, unas décadas atrás, el señor Dagoberto perseguía a los oligarcas, pero ahora se sienta a comer con ellos. Entonces, eso implica, y sale en medios de comunicación hablando del régimen, no lo ve como régimen, sino que dice esta pequeña burguesía. Entonces estás hablando de que hay una mezcla perniciosa de pensamientos e ideologías que están alrededor de esa oligarquía formada o esa argolla formada por el poder. Entonces, todas las instituciones del Estado están a favor de esta oligarquía. Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay? Pues cubrir algunos de sus negocios o situaciones. Te voy a traer a colación, por ejemplo, hace poco antier salió en los periódicos que al ministro Alaví, el Tribunal de Ética Gubernamental lo había exonerado de toda responsabilidad por la presunta, porque lo habían denunciado, por haber entregado contratos a favor de unas tías y unos primos, entiendo yo. Entonces, según lo que dice. Pero el Tribunal de Ética Gubernamental dice de que no hay lugar a causa, no hay formación de causa, lo sobresee, y que no hay una infracción a esa prohibición ética, porque esa es una prohibición ética, o sea, no incurrió en esa prohibición ética. Pero, ¿qué es lo que estamos? Pero no obstante que se probó que eran familiares del ministro los que se vieron beneficiados con ese contrato. Pero ¿qué sucede con esta situación? No sé si vamos a ir a corte. Sí, no. Bueno, ¿qué sucede con esta situación? Pues sencillamente están utilizando el Estado de manera mercantilista, como objeto de mercado, porque con fondos públicos se beneficia a familiares del ministro. El nepotismo está inmerso ahí, y el nepotismo nos está llevando a que fondos públicos sean en beneficio de empresas relacionadas a familiares de los ministros. Eso en una democracia no se debe de dar, menos en un buen gobierno, en una buena gobernanza. Pero el uso mercantilista del Estado es algo que creo te puedo desarrollar en el siguiente. Sí. Excelente, Yanira. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casa. No nos cambie, porque ya regresamos con más de Enfoque.
SAMVAR, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Inmediatamente le cedo la palabra a la licenciada Yanira para que termine de explicar el tema que estábamos abordando en el bloque anterior. Bueno, el uso mercantilista del Estado implica que hay ciertas argollas de poder que utilizan fondos públicos, que utilizan instituciones públicas en beneficio propio. O sea, beneficio desde la perspectiva económica o financiera empresarial o desde la perspectiva personal, muy personal en cuanto a que, por ejemplo, se le den más rápido algunos servicios o se le den mejor los servicios a ellos que a otras personas. El uso mercantilista del Estado lleva a esa desviación de poder y a ese exceso de poder y a esa mal utilización de los fondos públicos. En el caso del ministro Alaví, los familiares de él se vieron beneficiados con un contrato. Eso lo puedo repetir porque ahí está, el contrato fue firmado por él, aunque intermedió en ese momento, como estábamos en la pandemia, fue intermediaria la ministra de Turismo, porque en ese momento formaron bloques entre los ministros para articular el trabajo por la pandemia. Pero quien llevaba la batuta de todo esto era el Ministerio de Salud, y quien firma los contratos en el Ministerio de Salud debe de ser el ministro. Entonces, ahí hay una clara vinculación. Es imposible que el ministro no se haya dado cuenta y haya visto el nombre de la familiar, ¿verdad? Pero para el Tribunal de Ética eso no existe. Y entonces, ¿qué implica esta situación? Mira, desde la perspectiva económica utilizaron como objeto de mercado el Estado. El Estado no debe de estar dentro del mercado, o sea, el Estado no debería estar generando riquezas, pero lo está haciendo para estos familiares. Desde la perspectiva política, hablamos, ¿se acuerdan en el bloque anterior de la dictadura constitucional y de a quiénes le favorece, qué intereses? Ahí está el ejemplo. Esta institución del Estado, el Tribunal de Ética Gubernamental, lastimosamente, se ha caracterizado por beneficiar a algunos funcionarios de turno. Traigo a colación el tema, por ejemplo, del señor Cifrido Reyes del FMLN en el quinquenio pasado, en los cuales él también salió sobreseído. Ahora sale Francisco Alaví. Entonces, ¿por qué es que está sucediendo eso? Sencillo. El tribunal está conformado, es la conformación del tribunal. El tribunal está conformado por representantes o designados de la Presidencia de la República y del órgano judicial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay concentración de poder, ¿se acuerdan? Hablamos, el órgano judicial concentrado al órgano ejecutivo. Entonces hay una genuflexa, hay un órgano genuflexo o un órgano que hace caso a líneas oficiales que vienen desde el Ejecutivo. No hay esa separación de poderes y entonces hay una concentración. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Una utilización de una institución pública para favorecer a una argolla de poder. ¿Estamos ante eso? Ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas. ¿Necesitamos una reforma a la ley de ética para que el tribunal sea conformado de una forma distinta? Sí, sí la necesitamos, por el bien del país,
porque la ética pública en la gestión pública es también garantía de que se está haciendo una buena función pública. Y si hay una buena función pública, significa, en poquísimas palabras, que el gobierno, ninguno del gobierno está robando, ninguno del gobierno está utilizando fondos a favor de sus familiares. Eso significaría que existiera una función ética, o sea, hacerse a un lado. Es bien difícil, yo lo sé, porque El Salvador es muy pequeño. Y aquí el problema más grande que tenemos es que al gobierno llegan solo gente con apellidos bien bonitos, ¿verdad? Los dueños de las grandes empresas de El Salvador, pues casi todos son familiares entre sí. Entonces es bien complejo cuando el hijo de uno de empresario llega de ministro y esta empresa ha estado trabajando, o sea, ha estado trabajando con el Estado. Ese tipo de, digamos, de intereses que hay, ese tipo de intereses contrapuestos, si se viera la luz de la ética gubernamental, pues el ministro tuvo que haber dicho, no, mire, no, esta vez no le podemos dar a mis familiares, porque aunque ellos hayan estado en algún momento trabajando con el Estado, pero ahora soy yo. Lo pueden hacer si quieren en otra cartera, está bien, pero en esta no. Esa hubiese sido una decisión ética, y esa decisión ética hubiese sido también un sinónimo de transparencia en la gestión pública. Pero recuerda que en el Ministerio de Salud, el ministro, todo lo que tiene que ver con el COVID lo reservó, o sea, es información reservada que no podemos tener acceso los ciudadanos, y la justificación de esa reserva es que porque esto podía generar en manos inadecuadas demasiados, iba a alterar a la sociedad eso. Entonces, ¿qué hace la concentración de poder? Lleva una inobservancia a las normas mínimas. ¿Qué hace la concentración de poder? Lleva a que posiblemente un acto que sí fue antiético sea declarado como que es ético. Yanira, hemos hablado sobre toda esa problemática de dictadura constitucional, pero según su lectura, ¿cuáles podrían ser algunas soluciones? Bueno, la primera ya la dije, una reforma a la Ley de Ética Gubernamental para la conformación del Tribunal de Ética sería, pero formidable, que por ejemplo los representantes del Tribunal de Ética lleguen por medio de las ONGs, vaya, o por medio de hasta votaciones, fíjate, públicas y nominales, que si elegimos a los del Parlacen, que ni siquiera están aquí, elegimos a los diputados del Parlacen, ¿por qué no elegir a los del Tribunal de Ética Gubernamental y, por ejemplo, al presidente de la Corte de Cuentas de la República? Son dos entes que vienen a fiscalizar la acción y la gestión pública. Es importantísimo, mira. Podrían decir, pero es que mire, se va a llenar de propaganda política, pero podríamos elegirlos de una forma distinta, pero no que haya una designación directa por parte del órgano ejecutivo y del judicial, porque nos vemos en estas situaciones. Ya te puse dos ejemplos. En el tiempo del FMLN, y eso salió en los medios de comunicación, el señor Sigfrido Reyes salió sobreseído. En los tiempos de Nuevas Ideas, el Fran Alaví, ministro de Salud, sale sobreseído hace 2 días. Entonces, estamos ante hechos similares, decisiones muy parecidas. Y ojo, la conformación, o sea, las personas que están dentro del tribunal no son las mismas, pero como la conformación es de la misma manera, ahí tienes los resultados. Para cambiarlos tenés que cambiar esa conformación. Otra forma también es pues que los salvadoreños elijamos de manera distinta a nuestros representantes, que los salvadoreños nos guste saber qué es la democracia y cómo se come la democracia. Yo agradezco a las personas que nos siguen sintonizando en este momento, porque usted está teniendo un valor agregado ahora. Usted va a ser un agente replicador de esta información que estamos ahora brindando aquí. Pero yo le hago un reto: vaya y lea qué es la dictadura, qué es la dictadura constitucional y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la dictadura militar. ¿Qué es lo que nos dicen? Es que no hay dictadura porque no hay balas. Pero es que en este tipo de dictadura constitucional no necesita balas. ¿Qué necesitamos hacer? Más conciencia social, desarrollar en las personas, en los jóvenes, valores patrióticos, valores democráticos, valores éticos. ¿En qué sentido? Si usted llega a ser un funcionario público, pues decir, así como le dije me refería hace un momento, que el ministro le había hecho, mire, no, es mi familiar, yo no puedo otorgarle un contrato a esta persona, se la vamos a otorgar al segundo mejor postor.
aunque su familia posiblemente diera un mejor servicio, pero el problema es que hay un lazo de consanguinidad y eso implica que hay nepotismo, y el nepotismo en cualquier función pública es nefasta, es el cáncer de una función pública. Excelente. Yanira, abordando otro tema muy interesante que también quiero comentarte es precisamente la creación de comisiones especiales para investigar crímenes de lesa humanidad. ¿Qué sucede acá? Esta comisión ha surgido, esta decisión más bien ha surgido de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a partir del tema de los jesuitas, del caso de los jesuitas. Los jesuitas fueron unos sacerdotes que eran de la UCA, eran no catedráticos, ellos conformaban la UCA en aquel momento, ¿verdad? De hecho, el rector fue asesinado presuntamente no, porque ya fue probado que fue por representantes del Ejército de El Salvador, ¿verdad? Fue dentro del marco de la guerra y casi al final. Pero eso ha desatado una serie de situaciones que hasta en España este caso se ha visto desarrollado, se ha visto juzgado. Entonces, dicen los diputados de la Asamblea que ese caso es de lesa humanidad, y digo dicen porque no tienen la facultad ellos para determinar que es de lesa humanidad, tampoco un juez de aquí, eso se determina de otras maneras, pero en el caso, ¿verdad? Para el caso ellos toman esa situación y dicen, bueno, vamos a investigar en la guerra, como acuérdate que el tema de la ley de amnistía quedó sin efecto aquí en El Salvador. ¿Qué era la ley de amnistía? En pocas palabras, mira, cuando terminamos la guerra, para no seguir en guerra, uno de los puntos de honor casi que de ambas partes fue, vaya, no me vayas a perseguir a mí porque yo maté a gente tuya, ni yo voy a pedir que te sigan a ti porque mataste a gente. Exacto, eso es la amnistía, pocas palabras. Entonces, ¿qué vino? Allá una denuncia, una demanda en la que decían, mire, la amnistía es inconstitucional, es ilegal porque todos tenemos derecho a justicia. Entonces, la SAL en aquel momento lo determinó así y eliminó esa ley. A raíz de eso es que ahora dicen los diputados que quieren investigar todos los crímenes que se dieron durante la guerra. A mí me llama la atención esto y te voy a decir por qué. Muchos de esos diputados y diputadas de la bancada CIAN principalmente provienen de Filas de Arena y del FMLN. Son hijos, nietos de gente que anduvo en la guerra. Yo digo, van a tener el valor ético, y ahí vamos a poner a prueba lo ético y la moral, de ir en contra de sus familiares, ¿verdad? El Salvador es un pañuelo bien pequeño. Bueno, ahí hay unos diputados que han tenido que hacerse a un lado porque sus padres han salido relacionados con sobresueldos, por ejemplo, y estaban en la comisión. Entonces, ¿qué va a suceder cuando sus padres salgan relacionados o sus tíos? En ese tipo de casos. En ese tipo de casos. Muy bien, mira, Yanira, queremos conocer también la situación jurídica y política, pero después de esta pausa comercial, no nos cambie porque ya regresamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Efectivamente, vamos a abordar el tema de la situación política y jurídica en el caso Jesuitas. Bueno, este es un caso bastante emblemático para los salvadoreños y salvadoreñas, pero también aprovechando lo que hablamos en el bloque pasado de lo que quieren hacer los diputados. Tiene relación, y este es un caso emblemático, pero también está el caso del Mozote, fíjate. Hace unos días el rector de la UCA, el representante de la Compañía de Jesús aquí, el padre André Oliva,
dijo de que habían casos muy importantes como el Mozote, él sí hizo referencia a eso, donde existieron más muertos que en la UCA, pero que se estaba haciendo con tanto énfasis lo de la UCA y que ellos respetaban eso, pero que piden que no se politice. En el tema de la UCA, yo soy abogada de profesión, o sea, comprendo perfectamente que una resolución judicial tiene un alcance y una connotación jurídica, pero también sé que ningún juez que ha sido elegido de manera legal, ningún juez que ha sido elegido de manera ilegal puede emitir una sentencia legal, porque es una contradicción en sí misma. ¿Qué es lo que ha sucedido con la Sala de lo Constitucional? Pues con la Sala de lo Constitucional lo que sucedió es que ellos fueron designados y no fueron electos, sino que se recuerdan el 1 de mayo, sencillamente el presidente de la República, el presidente del órgano legislativo y los diputados de la bancada dijeron que ninguno de esos funcionarios que estaban en la Sala de lo Constitucional en ese momento, que habían sido electos, representaban los intereses del pueblo y que por eso los iban a quitar. Y los quitaron y ordenaron. En ese momento hubo una resolución por parte de la Sala, que estaba todavía, donde declaraba inconstitucional esa decisión del órgano legislativo, pero no le hicieron caso. No le hizo caso al órgano legislativo. Y entonces los magistrados anteriores empezaron a renunciar, ¿verdad? Como una cosa inédita. Pero los nuevos fueron puestos de facto, porque sencillamente no hubo un proceso de elección, ni siquiera se vieron más perfiles, ya se tenían las personas. Mira, ¿y la postura de la UCA cómo influye en esta decisión judicial? A eso voy. Entonces la UCA, en noviembre del año pasado, la UCA presentó una solicitud ante la Sala de lo Penal para que se reabriera el caso, porque ya lo habían declarado prescrito, porque ya había pasado el tiempo para poder perseguir el delito. La Sala de lo Penal declaró la prescripción. La UCA no estaba de acuerdo. Y en noviembre del año pasado, en declaraciones del padre Tojeira, dijo que ellos no reconocían a la Sala de lo Constitucional, pero que sabían que esa decisión de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, era inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que ellos debían de hacer? Irse a la Sala de lo Constitucional, pero que no se iban a ir, porque con eso ellos iban a legitimar la Sala de lo Constitucional, que era ilegítima por la forma en que fue electa. Por eso es que empecé diciendo, un juez ilegal no puede dar una sentencia legal. Entonces la UCA, esa fue la postura, pero no obstante ello, quien se fue como cosa inédita, porque nunca se había visto, ante la Sala de lo Constitucional fue el fiscal general de la República. El fiscal solicita a la Sala que mediante un amparo se revoque la decisión de la Sala de lo Penal. La Sala de lo Constitucional rápidamente le dice que sí, y tenemos esa decisión que se tomó hace un par de días. Entonces, desde la perspectiva jurídica va a tener un alcance, sí. Ya la Sala hasta le puso un plazo, la Sala de lo Constitucional, la de lo Penal, para que resuelvan el caso de los jesuitas, que esa decisión, o sea, que le está diciendo que la decisión de declarar prescrita la acción penal es ilegal, es inconstitucional, porque el crimen es de lesa humanidad, básicamente. No dice lesa humanidad, pero deja entrever esa situación. Todo va amarrado. Esa sentencia es una sentencia política, esa sentencia no es judicial. Insisto, un juez electo de manera ilegal nunca va a dar una sentencia legal, porque su criterio está viciado por sus acciones anteriores. Un abogado que se someta a un proceso de elección, llene todos los requisitos, está consciente de que va a cumplir algo en el cargo, pero un abogado que sencillamente se deje sentar en ese cargo ha obviado un proceso legal. Entonces, la UCA recientemente dijo también, el padre Olivo dijo de que ellos pues iban a ir a la audiencia, ¿verdad?, que se vaya a hacer, que decida hacer la Sala de lo Penal, pero desde la connotación política, ellos saben que el caso está siendo utilizado políticamente. Desde la perspectiva jurídica hay una consecuencia, porque fíjate, hablé al principio del caso del Mozote. ¿Qué va a pasar con el caso del Mozote? En el caso del Mozote, ¿por qué no hay esa investigación igual?
Es que en el caso de Mozote hay vinculación de ciertas personas que están en el gobierno, de ciertas personas o familiares de gente que está de alto nivel en el gobierno. Entonces, por eso es que esa investigación no camina. ¿Será? Habrá que preguntarnos, pueblo salvadoreño. Hay que pedir justicia para todos y todas, y no solo las de un bando, las de ambos bandos. Ahora hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir en este momento? O sea, hace poco se murió uno de los que están vinculados al caso jesuita. Solo el hecho de reconocer que el crimen es de lesa humanidad, ya hicimos mucho como Estado. Pero hay cosas que en derecho a uno le enseñan la pertinencia y la oportunidad. Este no es el momento oportuno ni pertinente. Está bien, ya tenemos esa sentencia, pero si la UCA, que es la víctima en este caso, está teniendo su recelo, ahí implica que hay algo más. Entonces es lo que tenemos que analizar como salvadoreños y estar a la expectativa. Yanira, expandiendo un poco más los temas que acá estamos abordando, quiero conocer tu postura, a que me comentes sobre cuál es el interés de querer cerrar partidos políticos. Estamos hablando de Arena y del FMLN. Bueno, aquí hay otra situación que es bastante interesante. Qué bonitas tus preguntas, Ceci. Nos permiten ampliar más ciertos conocimientos de la población y hablar de temas que son interesantísimos. ¿De qué sirve o en qué nos afecta de que un partido político sea cancelado o no? Miren, un partido político es el desarrollo del derecho de asociación que tenemos todos los ciudadanos de este país. Y que tienen historia, Yanira, tienen historia. Dos partidos que tienen historia y que son parte de la historia patria reciente, ¿no? Así es. Entonces, los dos fueron firmantes de los acuerdos de paz, esos acuerdos que hoy en día el gobierno no quiere reconocer porque dice que nunca hubo paz, que hasta ahora que esté el gobierno hay paz. Yo creo que es una afirmación bastante ilógica y alejada de la realidad, pero que algunos se casan con eso. ¿Qué sucede con los partidos políticos? Los partidos políticos solo pueden desaparecer, solo pueden ser cancelados de conformidad a la ley de partidos políticos. Ahí está en el artículo 43, 46, que por ahí regulado las causales. Una de esas causales, ¿qué es una causal? Una causal es un requisito que tienen que llenar. ¿Y quién lo tiene que cancelar? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces el tribunal se tiene que basar en hechos. Alguien tiene que presentar esa denuncia o esa demanda. Se inicia un proceso administrativo de carácter sancionador. Investigativo con todo lo que puedan. Tienen que darle a todas las partes la oportunidad de desvirtuar lo que se les acusa. Pero las causales o los requisitos que están en la ley, pues no se adecúan a nada de lo que está sucediendo. O sea, significa de que les van a hacer a la medida del caso, no sabemos. Entonces ahí es donde tenemos que pedir que las institucionalidades funcionen, más allá de que si el FMLN fueron corruptos, si Arena fueron corruptos, que si Nuevas Ideas lo es, que si Gana lo es. No, más allá de eso es pedir que se hagan las cosas conforme a derecho, porque esos partidos políticos representan a una parte de la población. O sea, no veamos a un partido político, no pongamos a Gana y se nos imagina el señor Guillermo Gallegos. No, Gana es una conformación de personas que tienen una afinidad con ese partido. Guillermo Gallegos es un militante de ese partido, un dirigente. Pero vamos a juzgar a Gana por lo que hace Guillermo Gallegos. Algunos sí, pero la realidad es que ante la ley no. Ante la ley, cuando se comete un delito, quien va a ser sancionado es la persona. No puede sancionar a un ente colectivo, no se puede. Mira, cuando una sociedad comete un delito, cuando por medio de una sociedad se comete un delito, a quien responde es el representante legal. Pues lo mismo sucede, y no cancelan la sociedad por eso. Lo mismo sucede con los partidos políticos. Para cancelarlos tienen que llenar ciertos requisitos. Entonces hago un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que no se preste a este revanchismo político, porque lo que se quiere es cercenar la oposición partidaria. Mira, ¿y cuáles serían algunos intereses particulares sobre estas decisiones? Lo que se quiere es eso, cercenar la oposición partidaria. Acuérdate que la oposición al oficialismo, ¿quién es el oficialismo? Toda la línea gubernamental. ¿Quién es la oposición? Todos los que no están de acuerdo con la línea gubernamental. No necesariamente se esté en desacuerdo en todo, pero sí hay una oposición. Entonces, la oposición tiene una representación partidaria en este caso, a los que el presidente, desgraciadamente, porque ese es un término muy, muy feo, le llamó esquineros. Esa porción de la población que está representada en la Asamblea Legislativa
por parte de Arena, el FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo, que si son uno por cada uno, un diputado por cada partido, aunque fueran 2 o 3 o 1, hay una representación de una parte de la población. Cuando él les habla de esquineros a ellos, les dice a la parte de la población que lo representa de esa manera. Entonces, ¿cuál es el interés? Quitar la representación política partidaria. Porque mira, hacer un partido político cuesta dinero y tiempo. Y te aseguro que esta decisión de cancelar estos partidos la van a hacer el otro año, a finales de entre finales de este y el próximo. Porque con eso, y si la llegan a hacer, va a ser totalmente ilegal, pero la van a hacer. ¿Se acuerdan? Hablamos de la dictadura constitucional, ahí tienen concentración de poder político, la van a hacer. ¿Y qué es lo que le están diciendo a la gente? No, que Arena frente, que frente a Arena, pero hay mucha gente que todavía sigue Arena en frente. Entonces, ¿por qué no procesan a los funcionarios? Habla mucho de Norman Quijano, ¿por qué no lo procesan? Habla mucho de Cristiani, ¿y por qué no procesan a él? ¿Por qué se tiene que ir el partido? Si hay mucha gente que está en esos partidos y que no son gente de abolengo o que no son gente que han dirigido esos partidos pero que quieren seguir. Entonces, anular un partido político es también atentar contra la democracia. Eso quería consultarte también, que en dado caso se diera esta situación, ¿cómo se vería afectado? Bueno, la participación democrática se vería mermada porque existirían 2 partidos, y no cualquiera, son 2 partidos, los 2 partidos de larga data de este país. Los 2 partidos de más larga data de este país, el PCN y el PDC. Pero sucede que a eso no le va a pasar nada. ¿Y por qué? Porque están muy afín al gobierno. Entonces, ¿han escuchado ustedes hablar de que van a cancelar el PCN o el PDC? No. Es más, hasta se están pasando de otros partidos al PDC. Hay gente de Arena, hay gente del FMLN en el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, el partido que tiene un pensamiento socialdemócrata, ahora concentra a gente de izquierda y a gente de derecha. Interesante, pero no lo van a cancelar. Pero están hablando de cancelar a la derecha y a la izquierda, a los partidos, al único partido de izquierda en El Salvador. Excelente, Yandira. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Comentarles a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir esas medicinas hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y seguimos con más de su programa Enfoque, justamente para conocer toda esa problemática que hemos abordado durante esta mañana y cuál ha sido la participación de la población. Bueno, la participación es nula, básicamente. Las decisiones que se están tomando son de tipo político. Mira, como ciudadana te puedo decir que Fran Alaví haya salido sobreseído de un caso evidentemente en el que hay una participación de sus familiares y un favorecimiento con fondos públicos y contratos públicos, me parece una burla para la población. Y la población sin enterarse. Escuchamos o vemos esas noticias, pero no logramos ver el alcance, por ejemplo, del uso mercantilista como objeto de mercancía del Estado a través de la asignación de fondos públicos. No sabemos de qué es que estamos viviendo una dictadura constitucional que muy silenciosamente es como un cáncer. Se está acabando la democracia y con ello, ¿qué se está acabando? La posibilidad de que tengamos libertad, la posibilidad de que tengamos un verdadero desarrollo, y nos están volviendo sumisos, conformistas.
La población tiene que pensar, la población tiene derecho a pensar, pero ahora el derecho a pensar se está viendo mermado por estos grandes spots publicitarios que lo que buscan es llegar a esta parte, o sea, le están llegando a la mente, señores. Vean esos spots publicitarios. ¿Cómo se sienten ustedes felices que en un helicóptero con fondos públicos, dos personas que vienen del extranjero, que dicen que se quieren nacionalizar, les van a dar todo un recorrido con fondos públicos enseñándole al país? ¿Qué es eso? ¿El Salvador somos qué ahora? ¿En qué nos estamos convirtiendo? La población tiene que participar. ¿Y cómo lo puede hacer? Lo primero es no bajar la cabeza. Lo segundo es saberse informar, ¿verdad? Retemos la inteligencia, informémonos. En la medida que nosotros estamos mejor informados, estamos más formados. Implica que nuestro criterio crece y nuestro poder de decisión es un verdadero poder. Y no nos quedemos solo en que el político en su discurso diga, se ufane de que está tomando una decisión por el pueblo, pero está beneficiando a los familiares, ¿verdad? Así es, Yanira, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, haber abordado esos temas tan interesantes que la población debe estar muy pendiente y por supuesto recordar nuevamente que la población justamente tiene voz y voto, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todas las mujeres que nos están viendo en esta mañana, les hago un llamado a ustedes, las mujeres somos más, somos mayoría en cantidad, entonces en cantidad de población. Pensemos nosotros también qué queremos de este país. Dios les bendiga en abundancia, Dios nos provea sabiduría y como mujeres tenemos en nuestras manos sacar adelante el país. Excelente. Bueno, y nosotros de esta manera nos despedimos. Bendiciones para usted hasta sus casitas y nos vemos en una próxima emisión del programa Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.